Oye, ¿qué crees? Me puse a hacer mi lista, hasta le puse plumoncitos, una decoración así bien divis y no, pues ya no supe qué hacer porque sinceramente me quedé ahí atorada sin entenderle mucho a este rollo. ¿Tú qué me recomiendas? No, pues estamos ganando como siempre porque yo también no sé, no sé. Yo también hice una lista muy parecida y la verdad es que me quedé ya con un poquito más de dudas que respuestas. Entonces yo opino que deberíamos de presentar a los chicos de este episodio de Economentes en el que vamos a hablar justo de la diferencia entre costos y gastos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué yo tengo que saber qué son costos y gastos? ¿Para qué me sirven esos términos que a lo mejor pueden ser un poquito empresariales, pero que nos pueden servir para el día a día? Entonces, ¿qué te parece si presentamos a los chicos para que echemos el chismecito economista? Creo que sí, Sara. Empezaré yo. Yo soy Alexa Ramírez y el día de hoy nos acompañan nuestros economistas de la Facultad de Economía, Diego Molina y Karen Miranda. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Todo bien, todo fine, todo cool, todo ready, todo suave. También nos acompañan de la Facultad de Economía Eduardo Linares y Carlos López. También está con nosotros Sofía Camacho de Sociología de la poderosísima FES Zacatlán. Y bueno, pues vamos a comenzar con el chismecito economista. ¿Qué les parece, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ya, Fine, todo bien. Bien, bien. resbaladita, pero ya presente. Perfecto, fabuloso. Pues, oigan, estábamos, como bien escucharon, Alexa y yo, aquí con la duda. ¿Qué son los costos y los gastos, muchachos? Ustedes que son expertos en estos menesteres economistas, que la verdad aquí, las de comunicación, pues como que eso de repente de las matemáticas no se nos da mucho. A mí ya se me olvidó dividir, la verdad, ¿para qué les digo que no, sí, sí? Entonces, cuéntenos cómo es esto de los costos y los gastos, por qué es importante que la gente sepa cuál es la diferencia entre los costos y los gastos. Entonces, pues, no sé, yo la verdad también he hecho una lista como también la hizo Alexa, y la verdad es que a la hora de tratar de controlar esos flujos de dinero y tratar de no llegar a la quincena arrastrando el apellido y la cobija, como dicen, me hago muchas pelotas. ¿Qué? ¿Por qué es importante? Yo quiero que me cuenten. A ver, Diego, yo creo que tú traes aquí el inicio de este chismecito economista y me puedes explicar un poquito porque la verdad es que no entiendo nada. Primero, yo sé que muchas personas, ya lo discutíamos hace unos momentos, Karen, Carlos y yo, van a considerar como gasto, como costo, pues diferentes cosas, ¿no? Todo depende de la teoría. Pero digamos que a nivel finanzas personales, micro, etcétera, un costo podría decirse que es algo que es prioritario, es algo que necesitas hacer, es algo que no puedes dejar pasar, es necesario que lo hagas porque pues a lo mejor si no incurres en él, pues te puedes afectar más de lo que crees. Y un gasto probablemente pueda ser más como subjetivo, algo que no sea prioritario, algo que realmente sea más como un gusto o como algo que no sea necesariamente condicionante en tu vida o necesario para ti. Por ejemplo, no sé, un costo podría ser la renta, podría ser lo que gastas en alimento, etcétera. Y un gasto podría a lo mejor ser salir de vez en cuando con tus amigos, etcétera. No sé, eso es lo que podría decirte. No sé, mis compañeros, por ejemplo, Karen creo que quiere hablar. Pues sí, justo para que no nos vayan a funar los contadores o los economistas más serios, vamos a hablar de estos términos, costos, gastos desde una perspectiva de finanzas personales. Desde esta esfera, como lo dijo Diego, vamos a tomar los costos como algo prioritario, como algo que necesitamos para mantener nuestro bienestar. Y los gastos, pues como esas cositas que no son necesarias, esos gustitos que a veces nos damos, pero bien podríamos ponerle un poquito en pausa si tenemos otras metas que queremos lograr. Ok, muchas gracias. Pero oigan, si nos van a funar, por favor, déjenos en los comentarios el autor que están recuperando y ya se arma el debate chido, ¿no? Y recuerden que no solo estamos en Spotify o en YouTube, no sé en dónde nos estén escuchando. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como Economentes. Ya saben, si quieren ahí, nos aventamos el tiro. Bueno, nosotras no, los chicos de economía.
Sí, sí, porque justo es lo que habíamos platicado hace ratito, que decía Carlos también, ¿no? Cómo diferentes teorías o perspectivas, un contador, un administrador, un microeconomista, macroeconomista, etcétera, puede pensar que es un gasto y que es un costo. Pero yo creo que para las finanzas personales, simplemente quedarnos con que hay cosas que son prioritarias y cosas que no son prioritarias. O sea, cosas que son necesarias y cosas que no. En este sentido, a lo mejor podríamos ya decir, bueno, un costo es algo necesario, un gasto no es necesario. Pero yo recuerdo que hace rato, Carlos, tú estabas diciendo algo, ¿no? De cómo son en las empresas. A lo mejor podríamos como aterrizarlo más a... Claro, Diego. Pues mira, existe como una diferencia, ¿no? Por ejemplo, las empresas que hacen, lo que intentan ellos es maximizar sus beneficios. En ese sentido, los ingresos, cómo los generan, cómo los administran sus costos y sus gastos, pues va a determinar su nivel de beneficio. Pero ahora nosotros como personas, como individuos, en nuestro día a día, quizás sí seamos agentes maximizadores, pero como tal no producimos un beneficio. Es decir, siempre hay esa duda y es lo interesante de esta discusión. Entonces, en ese sentido, pues una persona tiene ingresos que le ayuden a subsistir en su día a día y eso se refleja en lo que gasta, en lo que consume. Oye, alto ahí, Carlos. Acabas de mencionar un concepto muy importante, el de ingresos. Creo que habría la pena de ahondar en este, que nos expliques un poco de qué va. Pues mira, los ingresos son cualquier percepción monetaria o una especie que reciba un individuo. Esto puede ser su salario o una percepción de capital, ¿no? Por ejemplo, el alquiler, no sé, que este individuo tenga inversiones en algún lado, ahorros, y estos le generen algún tipo de rendimiento, entonces todo eso cuenta como ingreso. Incluso en México se da mucho las transferencias, bueno, más bien las remesas, ¿no? Por ejemplo, el ingreso proveniente del extranjero es muy importante para las familias que viven en México y que tienen familiares desde Estados Unidos proveyéndoles de recursos. O sea, los ingresos son estas entraditas, como le conocemos aquí en mi barrio, ¿no? Exacto, y hay muchos, ¿eh? Hay de muchos tipos. Por ejemplo, las becas también, eso se puede considerar como un ingreso para nosotros como que somos universitarios, y tanto en especie, ¿no? Porque creo que en nuestra universidad hay becas de alimentos, y es lo que les decía, puede ser un ingreso puede ser en especie o monetario. Fíjate que yo ahí tengo un tema con lo de los ingresos, también, es que es complicado. Las personas que escuchen esto, que estudian contabilidad y economía, pues van a saber así como, no, pues es que hay varias definiciones, depende del autor, ¿no? Totalmente estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, pero fíjate que yo tengo un problema. Cuando yo estaba haciendo mi nota, para los que siguen las páginas, las redes de Economentes, lean las notas, lean las infografías, ahí luego ponemos cosas chidas. Cuando yo estaba haciendo mi infografía acerca de la restricción presupuestal, una de las primeritas, que me las checó Alexa y todo, estábamos hablando sobre qué es el ingreso, ¿no? O sea, qué es tu presupuesto. También eso es importante, o sea, qué te restringe a gastar más, a tus costos, etcétera. Y fíjate que yo ahí tuve un problema porque estaba pensando si las personas llegan a considerar los créditos como un ingreso. O sea, hay muchas personas que llegan a tener una tarjeta de crédito, ¿no? Y llegan a considerar que esta tarjeta o este crédito que le otorga el banco, lo que sea, es un ingreso. O sea, independientemente de lo que tú dices, como, tengo un salario, tengo una renta por ahí, etcétera, también en su cabeza o no se dicen, tengo un crédito, pues lo voy a usar. Entonces, yo no consideraría, o sea, por ejemplo, sería muy como enfático en decir, un ingreso es algo que te está dando, puede ser fijo o variable, o sea, puede que te llegue de vez en cuando, puede que sea constante, pero por ejemplo, no todas las entradas como de dinero, como tú lo decías, a lo mejor es un ingreso, ¿no? Porque un crédito no lo vería yo como un ingreso. En la nota que yo hice esa vez, yo decía que un crédito, pues a lo mejor momentáneamente puede incrementar tu presupuesto, porque si eso es lo que hace, incrementa tu presupuesto en un momento de crédito, pero no es algo constante o siempre y cuando sepas cómo manejar también esta cuestión de los créditos. Es un tema interesante. Yo sé que muchos podrían debatir, no, sí, es que si una empresa, un gobierno o una persona tiene un crédito, también puede ser considerado un ingreso. Pero yo desde mi perspectiva no lo consideraría como tal un ingreso. No sé qué opinen ustedes. Sí, completamente de acuerdo, Diego. Creo que sí está súper, digo, sí, lo que dices, ¿no? Y habrá diferentes puntos de vista, pero yo comparto contigo y creo que sí está un poquito peligroso que consideremos los créditos como un ingreso, porque, digo, también creo que muchos de nosotros
me atrevo a decir que la gran mayoría, pues apenas estamos metiendo los piecitos en esto de las finanzas personales. Obviamente no tenemos los mismos recursos que tiene una empresa o que tiene un estado para poder considerar un crédito como un ingreso extra. O sea, creo que lo más beneficioso para nosotros como individuos que apenas estamos aprendiendo a manejar nuestras finanzas personales es tomar el crédito, definitivamente no como un ingreso. Creo que eso puede llevarnos a áreas bien oscuras en las que no nos queremos meter. Entonces, también hacer justo esta diferencia que mencionaba Carlos hace ratito, ¿no? O sea, sí habrá muchas cosas que podamos usar de la parte de economía y de contabilidad para nuestras finanzas personales, pero no podemos hacer tal cual ese traslado. Sí tenemos que marcar algunas diferencias entre nosotros como individuos y como consumidores. No funcionamos exactamente igual, parecido, pero no exactamente igual que las empresas y los estados. Entonces, chicos, esta parte de los créditos, ¿cómo los podríamos considerar? Digo, es que es importante nombrar las cosas, ¿no? Para darnos una idea en nuestra cabeza y a lo mejor y si lo consideramos un ingreso que dicen que ustedes no es lo más correcto, pues la gente se confía en eso, ¿no? Pero al final de cuentas, al final, o sea, tendríamos que pagar esto, ¿no? Entonces, si no lo consideramos un ingreso, ¿cómo lo podríamos considerar? Pues yo coincido con Carlos y con Karen que sería más que nada como un gasto, no tanto como un ingreso, porque al final de cuentas lo vamos a tener que pagar. Entonces, si fuera como tal un ingreso, no se tendría que devolver ese dinero. Entonces yo lo considero más como un gasto. Sí, hasta cierto punto es un ingreso porque te saca del apuro y es como una forma de solventar tu problema pues rápido, vaya. Pero al final de cuentas sigue siendo un gasto porque lo tienes que devolver. Sí, totalmente. Yo creo, y justo como lo dice Eduardo, es un gasto a futuro. O sea, tú solito te estás programando a que tienes que pagar algo después. E independientemente de eso, justo lo que decía Eduardo de que te saca del apuro, lo que te dota el crédito, cuando estamos hablando de cuestiones monetarias, lo que te dota el crédito es de liquidez en el momento, que es buena y es importante. A veces es bueno tener liquidez. La liquidez es tener el dinero así a la mano. O sea, a lo mejor no físicamente, pero en el banco, o etcétera, que puedas disponer de él. Por eso es liquidez, o sea, que es muy fácil adquirirlo, ¿no? Entonces, un crédito te puede sacar del apuro de tener liquidez, de tener dinero en ese momento, pero como tal tienes que asumir o pensar que es un gasto a futuro, no considerar un ingreso. Y yo insisto, hay muchas personas, y yo conozco personas que piensan que tener un crédito es un ingreso, que tienen un crédito, no sé, de 20,000 pesos y dicen, pues es que yo tengo 20,000 pesos en la tarjeta. No tienes 20,000 pesos en la tarjeta, o sea, puedes usar 20,000 pesos en la tarjeta, digamos, a tu consideración, pero lo vas a pagar y no es un ingreso porque al final no es algo que, como decía Carlos, no es un beneficio que te esté dando, por así decirlo. Y además Sí, estamos pensando a lo mejor en el mejor de los escenarios, no sé, no estás usando esos 20,000 pesos, pero ponle tú que usas 2,000 pesos de ese crédito que tienes. En el mejor de los escenarios vas a poder pagar esos 2,000 pesos para cuando venga tu pago y ahí quedó. Pero también, obviamente, es el gran problema que tenemos con los créditos. Puede ser que no puedas pagar la totalidad de lo que debes y entonces empiezan a generar intereses, ¿no? Entonces, definitivamente es un gasto porque no solo ya tienes que pagar esos 2,000 pesos, ahora vas a tener que empezar a pagar intereses. No, sí, es que creo que una distinción importante es que los ingresos son tus percepciones. Un crédito es dinero del banco, es decir, desde ahí creo que está la principal diferencia. Los salarios, pues es tuyo porque te lo ganas, ¿no? Una beca, pues está destinada específicamente para ti, o una remesa de un familiar en el extranjero está destinada específicamente para ti. Pero el crédito es precisamente es dinero propiedad del banco que te lo otorga y tú se lo tienes que devolver con intereses y en un plazo determinado. Entonces yo creo que ahí es la principal distinción para considerar al crédito dentro de los gastos que dentro del ingreso. también la obligación, o sea, es justo lo que decíamos, un ingreso, tú tienes el ingreso y digamos que para el periodo siguiente no tienes una obligación, porque al contrario, el ingreso fue porque te están dando algo, te dieron un recurso de algo que pasó, pero un crédito te genera una obligación. Tú cuando recibes un ingreso por X cosa,
no tienes la obligación de hacer algo tal vez en el futuro, tal vez, hay algunos ingresos, pero tal vez la mayoría no tienes una obligación. Y un crédito totalmente tienes la obligación. Al momento que lo adquieres ya tienes una obligación y ya digamos que haces un contrato en economía, en cierta parte de la economía, cualquier obligación o cosa o acuerdo que se quede se le llama contrato, aunque no esté firmado, pero es un contrato, o sea, al adquirir un crédito estás asumiendo un contrato, estás asumiendo una responsabilidad que va a ser a futuro y tal vez con muchos de los ingresos no es así, por eso esa es la diferencia también. Bueno, entonces ya que hablamos e hicimos todo este recuento, ahora podrían decirnos como más o menos cómo acomodar todos estos nuevos conceptos en nuestra tablita que nos mandaban de tarea en el episodio pasado. Esos ya son cuestiones más de contar, o sea, un contador sabe cómo administrar estas partes, pero pues es relativamente sencillo para las finanzas personales. Lo que yo haría, sería poner en una hoja, dividirla tal vez a la mitad, ¿no? En una parte le pongo los ingresos, digamos en el lado izquierdo, ¿no? De la hoja. Pongo mis ingresos, cuáles estoy percibiendo al mes, cómo los estoy percibiendo, y del otro lado pongo mis gastos o mis costos, ¿no? Que ya vimos que son dos cosas diferentes, pero también a lo mejor ponerle ahí un color o algo de, esto es un costo, esto es un gasto, ¿no? Para saberlo diferenciar. Un costo va a ser prioritario, un gasto a lo mejor no es prioritario, ir haciendo así como tu análisis de cuánto estás percibiendo y qué cosas son las que más en proporción, qué cosas son en las que más tienes costos o tienes gastos, etcétera. Y ver qué cosas a lo mejor podrías cambiar, reducir, etcétera. Hacer la suma de todos tus costos y gastos y hacer la suma de todos tus ingresos y ver si estás gastando o te estás costeando una vida más de lo que estás ingresando o llevas unas finanzas relativamente sanas. Eso es lo que tal vez yo haría. O en un Excel también, ya la gente no usa hojas, en un Excel podrías hacer lo mismo. Poner una columna con tus ingresos y otra con tus gastos y ver las diferencias. Pues seguramente muchos nos vamos a ir para atrás cuando hagamos esa lista en Excel porque tenemos muchos gastos hormiga. No sé ustedes, muchachos, pero yo tengo muchos gastos hormiga y creo que ahí está una diferencia, ¿no? Gastos hormiga. Creo que ahí también eso nos puede ayudar a entender la diferencia entre gastos, costos e ingresos. Entonces, pues sí, creo que efectivamente este consejo de hacer nuestra lista de gastos en un Excel. De hecho, ya tienen plantillas. El Excel tiene plantillitas como para hacer toda esa gestión de los gastos. Y esto que mencionaban de los créditos, híjole, a mí me parece súper importante y al mismo tiempo muy grave que la gente considere un crédito como un ingreso. Y yo siento que en algún punto también entra esta parte de la publicidad de las tarjetas de crédito y de los créditos del banco, porque pues de alguna manera sí te lo venden así, como si fuera algo que ya es tuyo y no vas a devolver. Bueno, parece que no vas a devolver, pero sí tienes que devolver. Y ya vamos, creo que tenemos programado un capítulo, ¿no? Que hablaremos ampliamente de los créditos, cómo funcionan, cómo tener cuidado, porque también, ojo, aquí no estamos diciendo, o yo no estoy diciendo que un crédito sea malo, o que los créditos no sirvan, o que tener una tarjeta de crédito es malo, etcétera. No, Sí, eso no. Simplemente estoy diciendo que no hay que confundir qué es un ingreso propio, qué realmente es tuyo y qué es ajeno y cómo usarlo. En los créditos, ya en ese capítulo hablaremos que hay cosas buenas y malas de los créditos siempre y cuando los sepas ocupar. Entonces, también no se vayan con la idea de que, tener un crédito es malo, ya no voy a usar mi tarjeta. No, o sea, sí, pero con responsabilidad. Pero ya hablaremos de eso en ese episodio ya mejor. Por lo mientras, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Twitter, Economentes, para que no se pierdan el episodio. Pero sigamos hablando acerca de estos gastos, ¿no? ¿Qué les parece si retomamos otro de los temas que ya hablábamos y mencionábamos un poco, el fetichismo de las mercancías? Híjole, no, aquí sí, no. Esto se va a poner sabroso, muchachos. No, aquí hay de todo en la viña del Señor. Hay que sacar las banderas rojas, ya. No, es que aquí hay de todo. Los que están a favor del fetichismo del dinero y los que decimos que no. Que hay que ayudarle a la gente a que sea responsable con sus gastos. Pero a ver, vamos a empezar. Todos lo hacemos, mira, Sí, bueno, para empezar, cierto. sí, todos hacemos eso, no hay que decir eso, pero hay niveles. Yo creo que lo primero, pues hay que hablar de qué es, para la gente que no entiende muy bien. El fetichismo de la mercancía
yo lo entiendo así como en mi carrera. No sé, a lo mejor Sofía ahí nos puede ayudar más, porque Sofía se ve que sabe mucho de eso. Pero es esta cuestión de atribuirle como un valor, como atesorar algo muy fuerte en cuestión de la mercancía, exactamente, los productos, las marcas, etcétera. Y básicamente es como creer que el producto es lo que es simplemente porque la gente le da un valor inexistente, o sea, un valor ficticio, una atribución ficticia, que es claramente producida por marketing, publicidad, etcétera. Pero yo sé que Sofía es experta en eso, entonces que nos explique más. Justo, pero aquí la cosa es que voy a terminar funada por Alexa un poco. Y pues sí, básicamente se enfoca un poco a eso. En este caso, pues Bauman, no puede ser, está pasando la basura. Denme un segundo porque en serio se escucha horrible. Voy a dejar el micro abierto para que escuchen cómo toca. Parece que tengo un crucero aquí. Ah, ya se escucha, ya se escucha. Sí, espérenme ahorita. Ahorita retomamos porque así no se escucha. Colchones, lavadora. Ay, hace ratito pasó por mi casa y yo, ay, Diosito santo, que no se escuche. ¿Los de la basura tendrán fetichismos de mercancía? O sea, así en su basura que recogen así como, ah, esta basura está chida, esta no está chida. Sí, ya ves que atesoran el PET y cosas así. No, eso es en Estados Unidos, donde pues, la basura casi es completamente servible, pero aquí sí en México. Ah, sí, yo he visto que en Canadá luego tiran con televisiones o así que están nuevas y dices, no manches, así me armo mi casa yo solo con su Yo, basura. yo, yo pura cáscara de huevo mando para allá. Acá en Ensenada hay un fenómeno muy pues común que se le llaman los globos y pues es básicamente eso, es como todas las donaciones que hacen en Estados Unidos como a Goodwill o a Amazon o Walmart que venden así como los pallets y la gente cruza, los compra allá, compra estos pallets gigantes y luego viene y los revende aquí y un chingo de gente, o sea, yo por ejemplo, yo aquí donde vivo, un chingo de mis cosas son de los globos, que son cosas usadas así como del Ah, qué de chido. Goodwill o Salvation Army o así, pura, pues la basura tal cual de Estados Unidos. Otro día siempre es un calor. La basura de unos es el tesoro de otros. Me tocó amueblar una vez un departamento con basura, pero era basura funcional. Así es mi casita. Así es mi casita, sí. A ver, quiero cotizar una MacBook de la basura de donde dice la Karen. La verdad, sí me interesa. O sea, yo ubican las Instant Pop, que son como ollas de presión, pero como más tecnológicas según. Pues es como, o sea, por ejemplo, yo después la busqué cuánto cuesta en Amazon y en Amazon está como en 2,000 y tantos pesos y encontré una de esas nueva en 100 pesos, me la vendieron en 100 pesos. O sea, sí hay como ese tipo de cosas. Yo he comprado un chingo de cosas que ya después las busco y son carísimas en así 100 pesos, 50 pesos. No manches, yo aquí debiéndole la vida a Coppel. Pues, Vamos a pedir cosas a Karen, ¿no? Ahora que se venga. Y no, va a ser Santa Claus, Karen. Karen Santa Claus. Sí, se encuentran buenas cosas chachareando. me pone un catálogo ahí en el WhatsApp así de, miren, Tu número de cuenta, por favor. Para allá. Páginas aquí o sea, como de gente que justo hace eso, va, busca cosas en los globos y luego las revende y arma como sus tienditas en Instagram o así, justo no suben manches. fotos de todo lo que encuentran. Y uno debiéndole a Coppel. No, no, no. Sí, Ya está he vuelto. Por fin, se fue la basura. Pues sí, digo, justo hablando de esto, creo que Alexa me va a terminar funando, pero pues en este caso para la sociología, Bauman toca el tema desde la cuestión del consumismo y habla de esta supuesta soberanía que tenemos al consumir cosas, pero que realmente no existe. Ese ejemplo que ponías de cuando atesoramos cosas, creo que puede estar relacionado a lo que vemos mucho con los iPhone, que todo el mundo quiere tener uno y realmente quieren tener uno por el estatus que te da. Y creo que eso también se apega muchísimo a la parte de la sociología. Y
También una parte que se puede tocar en este tema es cuando consumir se convierte en una inversión, pero en una inversión para pertenecer a un círculo social o para pertenecer justamente a esta parte de la sociedad que te dice qué es lo que debes consumir y quién eres mientras consumes ese tipo de cosas, porque también esto define tu personalidad y muchas cosas que están relacionadas a ese sentido de pertenencia. Bueno, es interesante porque con esa definición de lo que es el fetichismo, lo que vemos es que quizá las cosas o, por ejemplo, las mercancías o bienes ya no tienen un propio valor en sí, como la utilidad que te genera o para qué lo quieres ocupar o para qué sirve específicamente. Es más como ese valor, no sé, no sé si es abstracto, pero te genera algún tipo de vínculo con otra cosa ajena a ese mismo bien, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues como mencionabas, lo del iPhone, pues te da hasta cierto punto estatus, ¿no? Y el estatus, pues no se relaciona con nada, con ninguna de las funcionalidades que posee el iPhone, con su arquitectura, con nada. Y es curioso cómo funciona todo esto del fetichismo de la mercancía. Creo que justo va acorde a eso, ¿no? O sea, el nombre fetichismo de la subjetividad es un valor subjetivo el que le das y es algo que te lo está dictando la sociedad. ¿Qué vale tal cosa y por qué vale tal cosa? Y como dices, ya no va en relación a qué tan funcional sea. O sea, un iPhone o cualquier otro teléfono te funciona de la misma manera para lo mismo, pero el iPhone te da como ese plus, como ese valor agregado para pertenecer a la sociedad. Sí, yo justo hice una infografía acerca de la diferenciación del producto. Justamente, yo sé que son teorías completamente diferentes. O sea, si tú pones esto de fetichismo y así, a lo mejor podría ser un economista un poquito más como de la teoría marxista, etcétera. La diferenciación puede ser a lo mejor un poco más de teoría económica, neoclásica, etcétera. Pero tienen mucho que ver. O sea, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver. La diferenciación no exactamente a veces se da por cuestiones físicas, a veces no se da por cuestiones de que, ay, este teléfono tiene tal cosa, este carro tiene mejor, a veces no tiene nada que ver eso, justo con, a veces solamente es la cuestión de la publicidad, el marketing, a veces es la cuestión del estatus que te hace creer tener, como cuando te dicen, ¿qué vende tal cafetería? Que no voy a decir su nombre porque nos tiran el tope. Pero tal cafetería que te venden, ¿no? ¿Estatus o café? No, pues estatus. Es exactamente eso. La diferenciación del producto es a veces no es una cuestión como física o química o de material, es una cuestión a veces de simplemente lo que la gente te hace creer que es. Entonces, esto de la diferenciación y el fetichismo, yo siento que está muy correlacionado y para los que piensen, ¿por qué están hablando de fetichismo? Esto, pues tiene mucho que ver sobre cómo administras tus gastos y tus costos. O sea, el fetichismo, esta diferenciación del producto que te hacen creer, es lo que empiezas a decir, no, pues tengo que gastar en tal cosa o para mí es prioritario esto cuando a lo mejor no lo es. Pues justo ahorita que se viene diciembre y muchos regalitos y viene lo de, y estamos hablando del fetichismo de la mercancía, mi tía le dijo a mi primo que este año no iba a tener regalos justo para romper con el fetichismo de la mercancía. Y creo que también aquí entra esa parte, ¿no? O sea, como de quiénes son las personas que actualmente nos hacen comprar cosas. O sea, lo vemos súper específico con el caso de los influencers, ¿no? Que son quienes ahora son nuestros líderes de opinión al momento de consumir. Si vas a comprar algo, ¿qué haces? Lo que haces es ver reseñas y regularmente estas personas son quienes utilizan la publicidad para vendernos cosas. Entonces, también ahí entra un poco nuestro pensamiento crítico, ¿no? De influencer que te está diciendo. Se han visto muchísimos casos en los que es una persona que ni utiliza el producto, ni lo recomienda y es de baja calidad, pero pues como le están pagando, es su trabajo y es lo que le toca hacer. Yo tengo una duda antes de que termine eso, pues para Sofi. O sea, yo a lo mejor como economista sí lo veo de que, bueno, hay un problema de que la gente no diferencia entre costos y gastos, ok. Hay un problema de fetichismo en la mercancía, en que gastamos en lo que no deberíamos también, ok. Pero, ¿por qué le damos tanta importancia a eso? O sea, ¿por qué realmente uno como persona quiere pertenecer a un estatus? ¿Por qué se da este sentimiento de querer pertenecer o querer tener
algo que nos vuelve consumistas a todos, y todos lo somos, la verdad, o sea, yo también, pero la cuestión yo creo que también podría ser ¿por qué pasa esto? Yo creo que es la raíz de todo, ¿no? Porque si definimos por qué pasa esto, por qué la gente se quiere sentir pertenecido, por qué pasa todo esto, por qué se da el fetichismo y por qué gastamos en lo que no tenemos que gastar y por qué arruinan nuestras finanzas personales. Voy a aplicar la de socióloga experta, pues depende del contexto, porque, o sea, creo que más que nada es una cuestión que está relacionada a si como individuos no pertenecemos a ningún lugar donde estás, o sea, eres invisible, estás en el limbo. Entonces, creo que justo viene a eso, o sea, si tú tienes un celular, puedes tener cualquier celular, pero si tienes un celular que te haga un poquito más especial que los demás, entras en esta mecánica de ser parte de. Entonces, creo que más que nada es una cuestión identitaria, ¿no? Y aparte, creo que, como tú decías, o sea, todos somos consumistas y aunque tú te salgas de este molde y digas, no, es que yo no soy consumista, entras en otro molde, en el molde de los no consumistas y entras en ese grupo, pero igual estás perteneciendo. Entonces, imagínate a alguien que no pertenezca a ningún lado, o sea, siento que es imposible y no hay forma humana de que podamos salirnos del consumismo, todos pertenecemos a la mecánica, pero creo que sí podemos tener como este tipo de tips o cosas que nos hagan no caer tanto en ello. O sea, no es como que cada vez que veas que tu influencer favorito comparte algo, lo compres, sino tener este pensamiento crítico de decir, me conviene, no me conviene, lo necesito, no lo necesito, y creo que eso es lo que puede hacer un poquito la diferencia. Oye, Sofi, otra pregunta. Ya, ahora es la hora de las preguntas de Sofi. ¿Crees que entonces es algo muy, bueno, por lo que entiendo, es algo muy emocional, ¿no? Es como que una reacción casi, casi instintiva. Y después ya viene esta segunda, como el pensamiento crítico, como para tratar de sacarnos de esta, como digo, reacción que me parece casi instintiva, lo de querer pertenecer. Sí, Karen, de hecho, cuando leí un poco sobre este tema, justo Bauman creo que es alguien que toca súper bien este punto de las emociones, incluso habla de que, de que hay efectos del consumismo en las emociones de los individuos. Y esto está relacionado más a la gratificación y la satisfacción que te da el hecho de obtener cosas, porque básicamente ya no es qué tanto valga el producto que estás adquiriendo, sino el volumen en el que estás recibiendo ese producto. Es como cuando, no sé ustedes, pero a mí me pasa todo el tiempo, aunque soy socióloga, tengo aún esta cuestión. Llega un paquete y mientras más cosas tenga tu paquete, te emocionas más, ¿no? Es como un regalito de Navidad. Y esto es una cuestión que está relacionada justamente al volumen con el que estás recibiendo estas cosas. Y Bauman toca mucho ese tema, o sea, incluso recuerdo que hay una frase que menciona que dice que la felicidad ya no está determinada por qué tan valioso sea, sino por en qué cantidad lo recibes. Y creo que eso también está súper relacionado a que afecte tanto a nuestras finanzas personales. Otra cuestión sobre lo que mencionaban ahorita es, visto desde el neuromarketing y toda esta parte publicitaria, que cuando compramos, bueno, cuando la gente compra, lo que buscamos desde la publicidad y desde el marketing es generar placer, o sea, de que tú pases la tarjeta, de hecho, o sea, cuando tú pases la tarjeta, a ti te duele menos que cuando pagas en efectivo. Entonces, si tú, o sea, al hacer esa compra te genera placer, pues ya lo haces, ¿no? O sea, va sobre eso. Y al contrario, también está el otro lado de la moneda, el dolor, que es algo que nosotros evitamos en el momento de la compra, ¿no? O sea, evitamos que tú pienses, o sea, actives esa parte racional de lo necesito o no lo necesito. Entonces, o sea, aquí también el problema y el gran debate dentro del mundo publicitario y del marketing es esta parte del consumo consciente, que no estamos generando publicidad ni estrategias de marketing para personas que realmente son compradores conscientes o son compradores que tienen toda la información o toda esta conciencia, ¿no? Estamos apelando a sus sentidos básicos, por así decirlos, a esta parte del cerebro reptiliano, le decimos, o sea, que es el cerebro de nuestros impulsos más básicos. Eh, y entra también la ética, ¿no? O sea, muchos publicistas estamos en desacuerdo con esto, ¿no? En que deberíamos de informar
informar a la población o hacer campañas con conciencia, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado. Y regresando todavía más acerca del consumo, esta parte de que el consumo lo vamos a encontrar totalmente vinculado hacia los intereses sociales y lo vamos a encontrar también como una práctica social. Y tenemos varias teorías que explican acerca del por qué consumimos. Está la teoría económica, de la cual ya nos hablaron un poquito aquí nuestros economistas. También la teoría estructuralista, que entra un poco esta parte de la sociedad de consumo y que consumimos para integrarnos. Entonces, tenemos un deseo de pertenecer a eso y nuestros consumos se vuelven dispositivos de pertenencia, que era esta parte de la que ya nos hablaba un poco Sophie. Y luego tenemos la teoría postmoderna, que es donde entra Bauman, y que el ocio se vuelve consumo, y luego el consumo se vuelve ocio. Y es esta parte en donde nosotros nos volvemos el producto. O sea, cuando dices, si algo no te cuesta, es porque tú eres el producto. Y regresando a una parte esencial, es como lo que menciona Alexa del ocio. Básicamente para generar un ingreso, pues es una actividad, es algo que forzosamente tienes que realizar. Es decir, tienes un trabajo, pues vas a recibir tu salario por el trabajo, por el tiempo de horas que decidiste sacrificar de ocio. Pero curiosamente, lo que ingresas mensualmente, quincenalmente o en cualquier periodo, lo ocupas precisamente para el ocio, ¿no? Obviamente para satisfacer tu vida, tus necesidades básicas, alimentación, servicios, que son esenciales, pero a la vez ese mismo dinero que generas trabajando lo disfrutas para el ocio, para ver no sé, películas, salir a pasear, salir a comer a algún restaurante y otro tipo de cuestiones, pero sí es muy interesante cómo básicamente, pues sí, los ingresos forzan al individuo a que realice una acción. Sí, sí, sí. Y también lo que decía Alexa se me hizo súper interesante de esta parte como del placer y del dolor. Y creo que también para mucha gente, no sé si tal cual doloroso sea la palabra, pero para mucha gente es muy difícil o intentan como evitar a toda costa hacer un presupuesto, porque el presupuesto te va a enfrentar con esta realidad de qué tanto estoy gastando, qué tanto estoy ganando. Y la gente a veces como que le sacamos un poquito a esa sensación. También no sé si les ha pasado, yo es algo que he escuchado igual entre los amigos y así, que sabes que si abres tu app del banco vas a ver que tienes ahí 1.50 pesitos y no la quieres abrir porque no te quieres enfrentar a eso, ¿no? No quieres tener así de frente a tus ojos, saber que tienes 7 pesos con 50 centavos. No queremos hacer eso, a veces no queremos enfrentarnos y creo que ese también es como el primer paso, tal vez, para empezar a arreglar nuestras finanzas personales. Nos tenemos que enfrentar a esas cosas, las tenemos que poner ya sea en el Excel o en un cuaderno o algo, pero tenemos que verlas. Sí puede ser un poquito doloroso, a lo mejor al principio no vamos a tener esa sensación de estar pasando la tarjeta y la recompensa de dopamina, pero es importante tomar ese primer paso para empezar a tener unas mejores finanzas personales. Sí, ojo, aquí lo que estamos diciendo, o yo creo que lo que estamos diciendo los compañeros y yo, es que afortunada o desafortunadamente le guste o no le guste a quien le guste o lo que sea, hay matices. Todas las ciencias sociales, y yo creo que todos los que estudiamos aquí sabemos que hay matices, no es que todo sea 100% cierto, no es que consumir sea totalmente malo o no consumir sea totalmente malo, pues estamos en este sistema económico, en el capitalismo. La cuestión aquí es como lo había dicho, no recuerdo si fue Sophie o Alexa, lo dijo Sophie, hay que saber en qué medida lo hacemos. O sea, no le estamos diciendo o estamos diciendo, ya, por esto no hay que comprar tal cosa, o esta marca es mala, o lo que sea, no, o sea, no se trata de eso, cada quien tiene sus gustos, sus preferencias. Ya lo dijo también Carlos, a veces es una cuestión de las preferencias del mismo consumidor, que dice, bueno, esto me conviene más, esto no me conviene tanto. Pero ser más conscientes y más responsables de lo que estamos consumiendo para que precisamente no afecte nuestras finanzas personales, que yo creo que ese es el punto de este episodio, saber qué es lo que las está afectando. Y bueno, qué las está afectando ya sabemos, ya nos dimos cuenta que es el consumir cosas que a lo mejor no son necesarias y están dadas por este fetichismo, por esta idea que nos hacen creer, y eso nos afecta directamente y después estamos ahí viendo a ver cómo le hacemos para tener más dinero, por qué nos alcanzó, etcétera. A lo mejor comprar ciertas cosas, ciertas marcas no está mal, pero hacerlo con responsabilidad siempre y cuando, como también ya lo dijo Carlos, teniendo en cuenta nuestro ingreso, nuestro presupuesto y nuestra restricción y qué es lo mejor que podemos hacer.
Bueno, pues creo que hasta aquí hemos escuchado muchísimo aporte por parte de ustedes, compañeros, pero yo quiero que nos digan los tips, o sea, lo que sí debemos hacer, lo que no debemos hacer, qué les funciona, qué no les funciona. Ahora que conocemos todos estos términos y que más allá de ser términos ajenos, sabemos ahora que sí están muy apegados a nuestra vida diaria, qué es aquello que sí funciona y qué es lo que jamás debemos hacer, para que nosotros también, tanto quienes nos escuchan como quienes no somos economistas, que yo creo que también es la mayoría de la gente que nos escucha, entiendan un poquito más sobre estos términos y pues podamos tener un mejor control más bien de nuestros gastos y pues también para no llegar a la quincena tristes y desmoralizados. Y no, como que ya fue muy deprimente la plática. Sí, la verdad es que sí, llovieron muchas pedradas, me sentí mal, pero vamos a mejorar, para eso estamos escuchando este podcast, para mejorar, y bueno, pues sí, díganme desde su perspectiva qué es lo que no debemos hacer. Más bien lo que pasó ahorita fue que pues la realidad de la situación actual pues es complicada, ¿no? Entonces, aunque es complicada, pues tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Entonces, aquí vamos yo creo que darles como los econotips, algo así. Vamos a sugerir ciertas cosas. Por ejemplo, de acuerdo a lo que estudiamos y todo, y a mí, mis experiencias personales, yo algo que estoy luchando todavía, y yo sé que muchos van a decir, sí, yo también, pero estoy luchando precisamente contra este fetichismo, contra no ser parte de creerme lo que dice luego la publicidad o el estatus, etcétera, porque me pasa mucho que luego veo un comercial o veo hasta con mis mismos compañeros, amigos, mi familia o las personas que sigo tienen algún artículo o producto y digo, ay, yo quiero eso, ¿no? Y ya después es como de, no, gobiérnate, Diego, no hagas eso, ¿no? Porque te vas a quedar sin dinero. Sí, la gente se tiene que aprender a gobernar, o sea, no, a veces no alcanza y a veces nada más nos fantaseamos y decimos, nos mentimos nosotros mismos diciendo, no, pues si ahorro tanto y no gasto en esto y no gasto no te va a alcanzar, no le busques, tienes que gobernarte, tienes que saber, tienes que ser muy consciente, muy maduro para saber en qué sí te va a alcanzar, qué no te va a gastar y ya así práctico, haz tu lista de ingresos, cuánto te alcanza, cuánto no te alcanza, tus costos, tus gastos, qué es prioritario, qué sabes que tienes que estar gastando constantemente y saber si ahí hay alguna ventana de oportunidad para darte ciertos gustos. Es que creo que es justo eso, ¿no? La autodisciplina de literalmente agarrarnos la correa y decir, a ver, voy a pasar por la tienda esta donde se despiden de ti diciéndote konnichiwa y no voy a comprar nada, porque seguramente ya saben a qué tienda me refiero. Porque entras a esa tienda y te llevas cosas que tú piensas que necesitas de momento, pero la verdad es que no las necesitas. Entonces, bueno, creo que podemos empezar por este punto que es la autodisciplina. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que formularnos para poder evitar que se nos escapen esos gastos? A ver, ¿cómo Otra ven? recomendación que yo les puedo dar, y se las doy de forma muy personal porque es algo que yo acabo de hacer, es que mucho cuidado con todas nuestras suscripciones. A mí me Es pasó que yo verdad. no me había dado cuenta y estaba pagando Netflix y Disney Plus y Spotify, cosas que de verdad ni siquiera uso. Llevaba meses sin ver alguna serie en Disney Plus. Entonces también ese es como un pequeño tip que les puedo dar. Chequen sus suscripciones, porque de verdad estamos suscritos a cosas que ya ni nos acordamos y es uno de esos grandes, pequeños gastos hormigas. O sea, al final sí se te van miles de pesos al año en puras suscripciones. Entonces solo chequen a qué están suscritos y si no han visto nada en el último mes en esa plataforma, ya, o sea, por ejemplo, yo también lo que hago es que trato de ver qué cosas van a salir y marco, mira, esta serie sí la quiero ver, entonces este mes sí lo pago, pero en cuanto se acabe la serie, lo vuelvo a desconectar ese servicio, o sea, nomás lo contrato cuando sí hay algo que quiero ver. Otra cuestión que creo que hay que revisar cuando compramos es que hay productos que te incitan a que consumas un servicio. Por ejemplo, el Alexa de Amazon
Lo puedes usar y todo, pero necesitas contratar Amazon para poner música sin comerciales. Entonces, pues no solamente es que lo compres ya como una bocina inteligente, tienes que contratar el servicio de streaming para que puedas escuchar la música y pues también ahí es un gasto, o sea, a la larga es un gasto, creo yo. Igual pasa lo mismo con el Apple TV, o sea, con todos esos te incitan a que consumas su servicio, no solo el producto, sino también su servicio y pues es un gasto a la larga. Sí, Ese Conotip es súper bueno porque justo lo de las suscripciones creo que es fundamental. Y eso que mencionas también de los productos que te hacen comprar, que de hecho, Conotip que no debería decirles, pero les voy a decir, ya puedes escuchar Amazon Music si tienes una cuenta Prime, pero bueno, ya, omitan eso. Pero sí, efectivamente, este es un econotip muy bueno, el de las suscripciones, y yo creo que también vigilar en caso de que tengamos tarjeta de crédito, dónde estamos dejando nuestros datos bancarios, porque de repente también ya te descuentan dinero y tú no te das cuenta de dónde salió ese descontón de dinero y ya estás pagando al mes muchísimo dinero que no sabes de dónde está escapando, ¿no? Sí, Sara, y yo creo que otro econotip un poquito más relacionado a una parte introspectiva podría ser analizar qué tipo de cosas estamos comprando y por qué las estamos comprando. ¿Lo estás comprando porque lo necesites? ¿Lo estás comprando simplemente porque te causa satisfacción? ¿Qué tan útil va a ser para ti ese producto? O también en otro caso, a lo mejor es un producto que quieres, pero puedes adquirirlo a menor costo en otra página o igual como yo mencionaba con varios de mis amigos, utilicen un price tracker para ver cómo va el precio de los productos, porque si de repente, o sea, un producto lo puedes encontrar 200 pesos más barato simplemente por comprarlo a final de mes. Entonces creo que también es un econotip que nos puede servir. ¿Qué tanto beneficio nos va a dar ese producto que estamos adquiriendo? Y también qué tan desechable o no es, porque con esto del consumismo hay productos que son desechables y no vale la pena comprarlos. sí, y bueno, respecto a ese punto, no sé, ustedes cuando van a las tiendas, a los supermercados, al menos yo sí he visto como algunas familias, sí son como, ¿cómo se puede decir? Analizan bien qué tipo de producto van a comprar, ¿no? Por ejemplo, los cereales. Existe el cereal de la marca, pues la marca más conocida que todos, pues ya sabemos, y existe a su vez un cereal genérico, ¿no? Como que es la propia marca del supermercado, y sí se ve una diferencia de precios. Allí es donde entra ese proceso de evaluación de qué necesitamos. ¿Pagamos por un producto o pagamos por la marca? Si hacemos ese criterio, pues nos podemos ahorrar algunos pesos que pues son importantes. Y bueno, yo nada más para abonar a lo que dijo Sofi, algo que yo hago mucho con mis amigos y con mi familia es justo hacer pequeños cambios en el lenguaje. O sea, cuando estamos ya en una tienda a punto de agarrar algo, creo que nada más la pregunta de ¿lo quiero o lo necesito? Porque siento que luego andamos por ahí diciendo, es que necesito esto, necesito. Y solo hacer esa pequeña pausa en el lenguaje de si lo necesito o lo quiero. Se vale querer, pero simplemente hay que estar claros. Sí, es que es luchar contra eso, es una disciplina muy fuerte, justo como hace rato nos decía también Ángel, y que tienes que ir hasta el súper sin hambre, ¿no? O sea, porque cuando tienes hambre, pues estás ahí viendo a ver qué te compras o etcétera. Igual ser muy restrictivo como con el dinero que a veces, yo hago eso a veces, o sea, cuando yo llego a salir o así con amigos, etcétera, yo me digo, tienes tanto de presupuesto para gastarte, o sea, y ya, no te vas a agarrar más porque si no después vas a andar ahí llorando. Entonces, también eso, ponerse así metas de decir, hoy voy a salir o no sé, pero voy a gastarme nada más esto y se acabó, porque si no, te agarras y gastas más. Yo de hecho saco dinero de mi cartera. O sea, también otro tip si les sirve es si tengo dinero, no lo traigo todo en mi cartera, lo dejo ahí guardadito y pues justo, ¿no? Si voy a salir y voy a ir al cine, pues agarro lo que yo me quiero permitir gastar en ese momento y eso es lo que traigo en la cartera. Y a lo mejor un poquito extra para una emergencia pensando que algo pudiera pasar, pero no traigas todo el dinero que tienes en tu cartera. Ese creo que también podría ser un buen tip.
Ya abonando a estos tips, les comento algunas cosas de las que hacemos los marqueteros en los supermercados o incluso con las marcas, porque pues sí, obviamente nosotros diseñamos, bueno, no nosotros, porque yo no soy marquetera, pero los marqueteros diseñan todo el empaque para que se te haga muy bonito y atractivo y cuando lo veas tú digas, quiero. O sea, tal vez, o sea, tu necesidad, que nosotros trabajamos con deseos, no con necesidades, cabe aclarar, es necesitas una leche. Y tal marca te lo ofrece así todo bonito, el cartón llamativo, los colores más brillantes, pero pues a final de cuentas la misma leche que la del cartón todo feo con una vaquita y ya está, ¿no? Entonces, pues es esta parte de comparar también los precios, o sea, no quedarte con la imagen, porque pues sí, la imagen puede ser muy bonita, pero de nada te va a funcionar si te vas a El quedar sin agua. dinero. ¿Sin qué? El agua, ¿no has visto que hay botellas de agua bien caras? Yo vi una vez una en 89 pesos. Yo dije, ¿qué es esto? Es una botella de agua, la puedes comprar en 13 pesos. Y yo sé que va a haber gente que diga, ay, no sabe igual. Pues sí, o sea, pero también la barata no sabe fea. ¿Qué les pasa? O sea, no. Es que es agua alcalina, ¿no? No, pero es que hay unas botellas que hasta el diseño es como muy ergonómico para que no te cueste trabajo Sí, cargarla, no sé. te llama la atención, pero pues es agua, o sea, al final. Sí, o sea, ustedes traten también de comparar algo que ya veía que no hacemos muchos mexicanos, pero que deberíamos, es esta parte de cuánto producto me están dando, por qué precio. O sea, hagan como su división de, a ver, esta leche me está dando 1 litro por tanto precio y esta leche me están dando 1,5 litros por tanto precio. ¿Cómo me Eso, conviene más comprarla o en qué presentación? Porque luego eso también influye mucho, o sea, y también genera mucho desperdicio, pero eso es otro tema. A veces las presentaciones más pequeñas, o sea, comprar varios paquetitos te sale más barato. O al revés, a veces sí te conviene esta parte de comprar a granel, pero traten de comprar cosas que no sean perecederas porque pues si no también incurrimos en el consumismo. O sea, a veces decimos, bueno, voy a comprar el jamón de 1 kilo, o sea, son dos en la casa, pero compran el kilo. Y saben que no consumen tanto, pero lo compran porque dicen, bueno, es que la relación precio-cantidad me sale muy económico, pero si al final ustedes no van a estar consumiendo ese jamón, pues se va a desperdiciar. O puede ocurrir otra cosa a la inversa, que ustedes compran ese jamón y dicen, para que no se desperdicie, se lo comen. Entonces aumenta su consumo y por ende ustedes van a empezar a comprar más al respecto. Entonces tengan mucho ojo. Era esta parte de que en los supermercados también están acomodados de forma que nosotros nos pasemos por todo el supermercado para llegar a las cosas que necesitamos. Y pues entonces se nos van pegando cosas, ¿no? O sea, si tienen manos de chicle como yo, pues ya le aventaron el carrito, que unas barritas, que no sé, que el panecito y muchas otras cosas, ¿no? También esta parte de que lleven su listita, que ya creo que les habían comentado, o sea, todo presupuestado, pero, o sea, también vayan con tiempo. Ese es algún factor importante cuando vamos a hacer el super, porque por lo general lo hacemos cuando estamos cansados. Y pues cuando estamos cansados puede que no optimicemos nuestro dinero, de que pues, sí tenemos nuestra lista, pero puede que haya productos que en ese momento cayeron en rebaja y nosotros no nos estamos dando cuenta. Yo muchas veces, o sea, lo que hago en el súper es viendo, o sea, si hay productos en rebajas, cuáles son, si entra dentro de lo que voy a comprar, adelante, o incluso, o sea, si llevo presupuesto para darme un gustito, viendo cuáles entraron en rebaja y aprovechar, ¿no? Uno aquí. Y también en internet, aprovechen mucho esto. En internet hay muchísimas páginas o en TikTok muchísimos canales en donde la gente sube las ofertas, ¿no? O sea, para la gente que lo necesita. Eso también es parte de ser un consumidor con conciencia, o sea, consciente de aprovechar todos estos y no que se aprovechen de nosotros. y esta ya dijiste lo de las emociones, que si vas o si vas cansado, eso. Yo también creo que cuando uno está deprimido, cuando uno está como cansado, que siente que merece algo o algo, y se te ocurre ir al súper o a la plaza, te vas a comprar algo. O sea, porque en ese momento tú necesitas que algo te aliviane, que algo te haga sentir bien. Entonces, igual, si van a salir o así y no quieren gastar, piénsenlo así como de, no, ando deprimido ahorita, todo se me va a antojar, todo lo voy a querer y voy a querer comprar. También ese es un buen tip. Y también mucho cuidado con las ofertas, entrecomilladas, porque también pasa mucho, no sé si lo han notado, que últimamente es más común el 3x2 y piensas como,
pues me estoy llevando uno extra, me están regalando uno extra, pero a lo mejor no necesitas ni siquiera 2 de esa cosa. Entonces sí, puedes pensar, bueno, es que estoy aprovechando la promoción del 3x2, pero si solo necesitas uno, no tienes por qué comprar ni siquiera aunque te estén regalando, otra vez entre comillas, un tercero, si solo necesitas uno. Entonces también hay eso con cuidado. Eso del 3x2, del mes regalado, ya saben cuál, es un engaño, de verdad es un engaño, porque te venden las cosas a un precio muy elevado y la verdad no te estás llevando un 3x2. Entonces creo que, exacto, hacer esas comparativas de precios que seguramente nuestros papás y nuestras mamás hacen y que nosotros es como, ay, que voy a andar comparando precios. Pues ya hay que empezar a hacerlas, ya vamos hacia las prácticas de señora y creo que esa práctica de señora de comparar precios es muy, muy útil también y creo que es un econotip primordial que pues parece muy obvio, pero creo que siempre es importante mencionar, ¿no? Vuélvanse doños economentes o doñas economentes. Exactamente. Muchísimo. Economicen con los econotips, exactamente. Pues esperemos que todos estos consejos les sirvan, les funcionen para manejar mejor su dinero. Ya sabemos que son ingresos, costos y gastos. Déjenos en los comentarios qué otros econotips tienen para compartirles a las personas que no saben cómo manejar su dinero, que ya se deprimieron un poco con la cuesta de enero, porque pues ya pasaron los meses, ¿verdad? Donde más nos acabamos, ya teníamos comprometido el aguinaldo y desde antes de que nos lo dieran y pues ya así como el mapachito que tiene su burbujita en no sé si han visto ese meme o ese video del mapachito que tiene las burbujas en el río, así es el dinero, así como entra, así se va. Bueno, pues ya para cerrar, queremos saber cuáles son esos hacks, esos econotips para poder llegar con éxito a la quincena. Uno muy bueno que yo les tengo es echarle un poquito más de cebolla que pollo a la tinga. Pero pues a ver, cuéntenos qué otros hacks tienen. Cuando vas a los tacos y te dan un taco con copia y no sé por qué cuando lo divides en 2 tacos sientes que comes más. Rita más. Echarle agua al shampoo también. También dormir más temprano para no cenar. No. Eso es para casos extremos. Eso es para foráneos. Exacto. Los tips de foráneos, exacto, los tips de foráneos. Sí, Los son foráneos muy tienen buenos. unos tips, no, o sea, pero son tips para el fin del mundo, de verdad. ¿Qué otro hack para poder sobrevivir a estas épocas de vacas flacas? No, pues cuando tienen un bote de café o de azúcar, no ven que queda un residuo siempre al final, como que no se despega. Ahí échenle su agua caliente y con eso se hacen su café. Les sale una taza extra. Es verdad. Ay, Les agradecemos muchísimo que hayan estado en este segundo episodio del podcast de Economentes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. El siguiente episodio se va a poner bien bueno porque vamos a hablar del tenebroso SAT, de la pesadilla de todos los mexicanos. Vamos a hablar de esos tips para poder sobrevivir al SAT y poder entenderle un poquito más a eso que siempre nos persigue, al asedio de los correos, los mensajes. No, el SAT es terrible, pero vamos a aprender un poquito más sobre esta pues pesadilla, para que no sea tan pesado para quienes apenas empiezan y pues para quienes ya saben un poquito, aprendan un poquito más. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. gracias, Sara. Te queremos. Ay, qué bonito, muchachos. Gracias, Alexa, por acompañarme una vez más en este episodio. Gracias a ti, Sara. Gracias, bye. Gracias, Sara. Cuídense todos. Y espero que sigan la página y vean las infografías. Les den amor, por favor, no solo sean miradores especialistas. Que compartan las publicaciones. En amor a nuestras publicaciones, les agradecemos por habernos escuchado. Les recordamos que este podcast forma parte de los resultados de la investigación del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, y el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina.
del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.